en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y Ecuador vuelve a los mercados internacionales después de completar su última emisión de bonos en 2019 con el objetivo de diversificar sus fuentes de recursos e impulsar la inversión pública, según anunció el Ministerio de Economía y Finanzas. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con el economista Francisco Briones, analista económico, para hablar sobre el retorno de Ecuador a los mercados internacionales. ¿Qué significa esto para el país? ¿Cómo entenderlo? Le preguntamos de inmediato, economista Briones. Gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo estás? A la orden siempre. ¿Qué significa para el país el retorno luego de varios años? Estamos hablando que la última emisión se dio en 2019. ¿Qué implica para el Ecuador este regreso a los mercados internacionales? Mira, bueno, hay varias implicaciones sobre el retorno de Ecuador al mercado internacional financiero. Creo que el más importante de todos tiene que ver con que se abre una nueva puerta o se reabre una nueva puerta de financiamiento, una nueva puerta de acceso a capitales del Ecuador, sobre todo del sector fiscal, para el mundo, y que eso esperemos que en los próximos años no solamente sea viable para esta operación como la que se está buscando en lo que resta del mes, que es un poco para aliviar el presupuesto de este año con menor carga para el pago de deudas, sino que eventualmente pueda ser para atraer recursos frescos que puedan ser utilizados y que puedan estar disponibles para el presupuesto general del Estado. ¿Cuánto influye la reducción del riesgo país en el contexto de esta emisión? Porque de alguna forma lo que se ha interpretado es que se preparó de alguna forma el terreno para llegar a este punto, y uno de los pasos necesarios era reducir el riesgo país. Mira, la caída y reducción del riesgo país es absolutamente relevante para poder participar en los mercados internacionales. Es el punto de partida para luego valorar o para estimar cuál va a ser el costo financiero que va a tener Ecuador al momento de ir a buscar recursos en el mercado internacional financiero. Entonces, sí que es relevante. Evidentemente, una tasa de riesgo país o un indicador de riesgo país más alto implica un mayor castigo para el endeudamiento público internacional, lo cual se traduce en tasas de interés mucho más altas. Por lo tanto, de la misma forma, una caída a 400, 300, 500 puntos del riesgo país implica que se va a pagar menos intereses potencialmente por ese financiamiento, por esa deuda que está adquiriendo el Ecuador. Así que es súper relevante, probablemente es uno de los temas más relevantes para este asunto financiero. ¿Qué tan rentable es que este financiamiento se pueda utilizar más adelante en refinanciar deuda existente? Es decir, utilizar prácticamente para el mismo fin. ¿No es ese un riesgo quizá, o no es una forma poco estratégica de utilizar los recursos? Sí, bueno, es un buen punto para entender qué es lo que está pasando desde el punto de vista fiscal y financiero. Partamos por el antecedente, y el antecedente es que este año 2026 empezaban a vencerse, o empezaba el Ecuador a tener que pagar algunos dividendos, los intereses de algunos bonos del año que se vencen en el año 2030 y 2035. Es decir, recordemos que hace algunos años se renegoció un tramo de la deuda, que se emitieron bonos, que esa fue la última vez que se emitieron bonos, que esos bonos tenían un periodo de gracia que ya lo pasamos, y que a partir de este año 2026 empezaban los pagos mucho más fuertes. Y de hecho, esa era una de las presiones fiscales que tenía el presupuesto general del Estado para este año 2026. Es decir, iba a tener que pagar 2.000 millones de dólares, en deudas, que ahora lo que se logra con esta operación es poderlo enviar más hacia futuro, con lo cual es lo que se conoce como un reperfilamiento de la deuda, con este tipo de operación, en el cual el Ecuador anuncia que va a comprar o recomprar de vuelta algunos bonos de estos 2030, 2035 con un descuento. ¿Y cómo lo va a pagar? Lo va a pagar con una operación consecutiva de nuevos bonos, es decir, que serán a un mayor plazo del 2030, 2035. Entonces, si te das cuenta, lo que está sucediendo aquí es que compro los bonos
con descuento que se van a vencer en 2030-2025, o sea, que los que están más próximos a pagar, y luego propongo pagarlos en más tiempo, y los lanzo más hacia el futuro. Dentro de las sumas y restas financieras, gano muy probablemente, y es lo que se espera, se reduzca el monto total de la deuda porque estoy comprando con descuento los bonos 2030, 2035, e incluso pudiera ser que se gane también alguna parte en los intereses dependiendo de la tasa que finalmente se transaccione y el plazo que finalmente se emita en los bonos. ¿Y será una emisión suficiente como para también utilizar o lograr cubrir ciertas necesidades presupuestarias? El objetivo de esta primera etapa y de este acceso, si se quiere decir, intermedio a los mercados, porque pensemos que el acceso o una apertura total de mercado significa que tenemos tan buena reputación, tan buen score, que nos acercamos al mercado y decimos, oigan, necesitamos $2.000 millones, ¿quién me presta? Y se abarrota la gente para prestarnos plata, digamos, de verdad. Esa sería una colocación de bonos tradicional, y uno recibe el dinero que pide préstamo y luego regresa a su país y lo tiene disponible para utilizarlo. En este caso, si se quiere decir, para entenderlo más coloquialmente, es una aceptación parcial de retorno a los mercados, en el que te digo, oye, todavía me debes un dinero que no me has explicado cómo me lo vas a pagar necesariamente, que quizás no tienes los recursos para pagarlos, pero estamos dispuestos entonces a que te acompañamos a efectos de que no caigas en morosidad y no dejes de pagar la deuda. Te acompañamos a una estructura en el cual emites bonos, sí, pero esos bonos son direccionados para pagar la deuda que tienes, ¿verdad? Entonces, puedes decir que estás teniendo aceptación, que estás teniendo se te ha permitido, si se quiere decir de una forma más coloquial, la entrada al financiamiento, pero con piola, con la condición de que lo utilices para pagar tus obligaciones y no que te vires y luego lo usas en cualquier cosa menos para pagar tus obligaciones. Entonces, por eso digo que es una señal positiva. De todas formas, este acceso parcial, esperemos que eventualmente en una futura colocación, que seguramente tendrá que hacer el Ecuador en los próximos años, ahí sí sea ya para poder financiar otro tipo de operaciones que sean rentables para el país y que sean bien colocadas. ¿En qué condiciones vuelve el Ecuador al mercado? Porque sí ha sido también motivo de análisis las condiciones, no solo sobre la deuda del Estado ecuatoriano, también sobre lo que hablamos hace un momento, las necesidades presupuestarias que existen y otro tipo de prioridades que se han trazado como parte de la política de gobierno, pero ¿en qué condiciones vuelve el país al mercado después de estos casi 7 años? Bueno, es una condición compleja. Esta es una solución y una forma de financiar el presupuesto general de Estado con toda la presión que tiene. No va a significar que nos llegue dinero por parte de esta operación al país o al presupuesto para poder ser utilizada con disponibilidad, pero sí implica que le libera una carga al país, al presupuesto general del Estado, de los otros financiamientos que consiga a nivel interno o a nivel externo, ya puedan ser quizás destinados con mayor probabilidad a las cuestiones locales, a los servicios sociales, a los servicios públicos, a seguridad, entre otros. Porque pensemos en el escenario en el cual Ecuador no accedía a esta posibilidad de emitir bonos para canjear bonos. Muy probablemente iba a tener que pensar el gobierno en otras ideas, incluidas impuestos, incluidos recortes, para poder financiar esta gran carga pesada. Pero ¿por qué el país no emitía bonos? ¿Cuál fue la razón por la que se ha marcado estos 7 años sin emisión de bonos? Porque por el nivel de riesgo que implicaba prestarle al Ecuador, toda vez que no daba señales de que tenía alguna medida de sostenibilidad en sus finanzas públicas. Si tú ves que la persona que te debe dinero, que ya se lo prestaste la última vez para que tenga libre disponibilidad de los recursos, ves que no ha cambiado su conducta, que ves que sigue derrochando dinero, ves que sigue su déficit fiscal creciendo, que cada vez tiene más presión para poder completar sus obligaciones y sus pagos, entonces tú dices, no le prestemos. Entonces sube el riesgo país a 1.200, 1.400, 1.500 puntos, lo cual es la forma en la que el mercado te dice, si vas a venir aquí a pedir plata, vas a tener que pagarme el 20% de interés en la deuda, lo cual no tiene ningún sentido, no hace sentido económico, no hace sentido legal,
Por lo tanto, es una forma de decir está bloqueado el mercado. Cuando el riesgo país empieza a disminuir, es un poco en reacción a que se va observando una mejor estabilidad, una mejor probabilidad de pago por parte del Estado, debido a que las finanzas públicas van mostrando de alguna forma, aunque no se ha resuelto completamente, van mostrando de alguna forma que hay un poco más de estabilidad, un poco más de espacio y un poco más de administración que permita o que te dé una meridiana certidumbre de que Ecuador va a seguir cumpliendo o va a cumplir con sus obligaciones de financiamiento internacional. Y ya para cerrar, hemos hablado sobre el alivio que supone esta emisión de los bonos respecto a los pendientes de la deuda de nuestro país. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, los riesgos siempre es una pregunta importante, porque los riesgos siempre estamos al final del día utilizando un nuevo perfil de financiamiento para poder cumplir con nuestras deudas financieras. Entonces lo que se puede interpretar de otra forma, como decir, todavía no estamos siendo autosuficientes para poder pagar nuestras deudas. Digamos, en el ideal de los casos, las deudas se deben pagar con el superávit que tú debieras generar entre ingresos y gastos. Si tuviéramos en la otra orilla, tuviéramos muchos más ingresos que gastos, pudiéramos destinar una parte de los ingresos excedentes a pagar las deudas y ver cómo la deuda se hace cada vez más pequeña. No es el caso en Ecuador. Esta operación, si bien, como hemos dicho, es positiva porque nos daba señales de que el mercado está aceptando Ecuador, de que mejoran las condiciones financieras para Ecuador, de que se reduce la presión fiscal, de que el perfil de endeudamiento se pone un poquito más suave y se libera presión para este año y los próximos años, nos deja la advertencia o la alerta de que todavía no hemos terminado de resolver nuestros asuntos fiscales. Todavía el déficit fiscal persiste, que hay que seguir trabajando sobre eso y que todavía no estamos en una posición en la cual nuestros ingresos puedan cubrir absolutamente nuestros gastos, por lo cual todavía existen esos riesgos de no poder cumplir con algunas pagos u obligaciones eventualmente. Con algunos de los compromisos. De acuerdo, economista, nuevamente, gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Buenas noches. El economista Francisco Briones, analista económico, hablando sobre el retorno de Ecuador a los mercados internacionales. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los riesgos también de estas nuevas operaciones? Luego de 7 años, la última emisión se dio en 2019. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo,